Hay historias que nacen en el silencio de la noche, y cuando salen a la luz, lo cambian todo para siempre. Lo que vas a escuchar ahora no es solo un relato, es un secreto que marcará tu memoria para siempre. Si te gustan las historias que revelan los secretos más oscuros de la vida, suscríbete ahora y activa la campanita, porque esta te va a dejar sin aliento. Siéntate, apaga las luces, y prepárate, porque esta historia no se va a salir de tu cabeza. El teléfono sonó a las 3:47 de la madrugada. Andrés Villarreal siempre supo que las llamadas que llegan a esa hora no traen buenas noticias. Su mano titubeó sobre el aparato mientras observaba el número desconocido parpadeando en la pantalla. El silencio de la casa en Guadalajara parecía amplificar cada timbrazo, como si el mismo aire estuviera suspendido, esperando. 42 años de vida le habían enseñado que ignorar ciertas cosas solo las hace más grandes, más sombrías. Atendió. Bueno. Del otro lado de la línea, solo respiración entrecortada. Pesada. Como si alguien hubiera estado corriendo, o llorando. ¿Quién habla?, insistió Andrés, su voz rasposa por el sueño interrumpido. Andrés. La voz era femenina, quebrada. Necesito que vengas. Ahora mismo. Se incorporó en la cama, el corazón comenzando a acelerar. Reconoció esa voz. Era Sofía, su excuñada. La hermana de Carmen, su esposa fallecida hace 3 años. No habían hablado desde el funeral. ¿Sofía? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No puedo explicarte por teléfono. Ven a la casa de Tlaquepaque, donde vivía Carmen cuando éramos niñas. ¿Te acuerdas? La casa azul con las ventanas de hierro forjado. Por supuesto que se acordaba. Esa casa había sido como un segundo hogar para él durante los primeros años de matrimonio. Carmen siempre decía que ahí había pasado los momentos más felices de su infancia, antes de que todo se complicara. Sofía, son casi las 4 de la mañana. ¿No puede esperar hasta? No. El grito fue tan desesperado que Andrés apartó el teléfono de su oreja. Por favor, Andrés. Si alguna vez quisiste a Carmen, si alguna vez te importó nuestra familia, ven ahora. Tengo algo que enseñarte. Algo sobre ella. Algo que cambiará todo lo que creías saber. La línea se cortó. Andrés se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza como ecos en una cueva vacía. ¿Algo sobre Carmen? Su esposa había muerto en un accidente automovilístico en la carretera a Puerto Vallarta. Un asunto terrible pero claro. Sin misterios. ¿O si lo sabía? Se levantó y caminó hasta la ventana. Las calles de Guadalajara se extendían silenciosas bajo la luz amarillenta de los faroles. En la distancia, podía ver las luces titilantes de Tlaquepaque. Esa pequeña ciudad que guardaba tantos recuerdos, tantas tardes de domingo comiendo pozole en casa de la abuela de Carmen. Pero también guardaba secretos. Andrés lo había sentido siempre, en la forma en que la familia se callaba cuando él preguntaba ciertas cosas. En cómo Carmen cambiaba de tema cada vez que él mencionaba su adolescencia. En las miradas que intercambiaban sus padres cuando creían que nadie los veía. Se vistió rápidamente. Jeans, una playera, las llaves del carro. Mientras manejaba por las calles desiertas, no podía sacarse de la mente la urgencia en la voz de Sofía. El miedo. Como si algo terrible estuviera a punto de suceder, o como si ya hubiera sucedido. La casa azul apareció ante él como un fantasma de tiempos mejores. Las ventanas de hierro forjado que una vez brillaron con la luz de las fiestas familiares ahora parecían barrotes en la oscuridad. La pintura se descascaraba, y el jardín que Carmen cuidaba con tanto amor cuando era joven ahora era una maraña de maleza. El carro de Sofía estaba estacionado afuera. Andrés apagó el motor y se quedó sentado un momento, observando la casa. Algo no se sentía bien. El aire mismo parecía más denso, como si la noche se hubiera espesado alrededor de ese lugar. Como si la casa misma estuviera reteniendo el aliento. Caminó hasta la puerta principal. Estaba entreabierta. Sofía, llamó suavemente. No hubo respuesta. Empujó la puerta y entró.
El interior olía a humedad y a algo más, algo dulzón que no logró identificar. Las tablas del piso crujían bajo sus pies mientras avanzaba por el pasillo que conocía tan bien. «Sofía, ¿dónde estás?» Una luz tenue venía de lo que solía ser la sala. Se dirigió hacia allá, el corazón latiendo cada vez más fuerte. En la pared colgaban fotografías familiares cubiertas de polvo. Carmen de niña, sonriendo junto a sus hermanas. Carmen adolescente, con esa mirada que él había aprendido a amar. Pero había algo extraño en esas fotos. Algo que nunca había notado antes. En cada una de ellas, alguien había sido recortado. Con tijeras. Cuidadosamente. Los espacios vacíos en las fotografías formaban siluetas humanas. Como si alguien hubiera existido ahí, y luego hubiera sido borrado completamente de la historia familiar. Andrés se acercó a las fotografías con el corazón martilleando en su pecho. Los recortes eran precisos, deliberados. Quien había hecho esto se había tomado su tiempo. En algunas fotos, la silueta faltante estaba junto a Carmen. En otras, parecía estar abrazando a toda la familia. ¿Quién había sido tan importante como para aparecer en cada momento familiar, y tan peligroso como para ser borrado después? Inquietante, ¿verdad? Andrés giró bruscamente. Sofía estaba parada en la entrada de la sala, pero ya no era la mujer que él recordaba. Había perdido peso, demasiado peso. Sus ojos estaban hundidos y rodeados de ojeras tan oscuras que parecían moretones. El cabello, antes siempre perfectamente arreglado, colgaba en mechones grasosos alrededor de su rostro demacrado. «Sofía, ¿qué te pasó?» Ella rió, pero no había nada de alegría en ese sonido. Era la risa de alguien que había visto demasiado, sabido demasiado. ¿Qué me pasó? La pregunta correcta es que nos pasó a todos nosotros, Andrés. ¿Qué le pasó a Carmen? ¿Y por qué nunca te dijimos la verdad? Se acercó a él con pasos vacilantes, como si el suelo fuera inestable bajo sus pies. En sus manos llevaba una caja de zapatos vieja, desgastada por el tiempo. ¿Sabes por qué Carmen nunca quiso tener hijos contigo? La pregunta golpeó a Andrés como un puño en el estómago. Era un tema que habían evitado cuidadosamente durante años. Carmen siempre decía que no era el momento, que tal vez más adelante. Él había aprendido a no presionar. Ella decía que quería esperar. Mentira. Sofía dejó la caja sobre la mesa de centro cubierta de polvo. Carmen no podía tener hijos, Andrés. No después de lo que le hicieron. ¿De qué estás hablando? Sofía abrió la caja. Adentro había cartas, fotografías sin recortar, documentos médicos amarillentos. Y en la parte superior, una foto que hizo que el mundo de Andrés se tambaleara. Era Carmen a los 15 años. Estaba en un hospital, conectada a tubos y monitores. Su rostro era una máscara de moretones, y sus ojos tenían esa misma expresión vacía que Andrés había visto a veces en los últimos años de su matrimonio. Como si una parte de ella hubiera estado ausente. ¿Qué es esto? La verdad que nunca quisimos que supieras. Sofía tomó la fotografía con manos temblorosas. Carmen estuvo hospitalizada por 3 meses cuando tenía 15 años. Oficialmente, por una caída accidental. Pero no fue ningún accidente, Andrés. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más espeso. Andrés se sentó pesadamente en el sillón viejo, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Quién le hizo esto? Sofía señaló las fotografías recortadas en la pared. Él. El que fue borrado de todas las fotos. El que nunca debió haber existido en nuestras vidas. Sacó otra fotografía de la caja. Era una foto familiar en el jardín de esta misma casa. Pero esta no había sido recortada. En ella, Andrés pudo ver al hombre que faltaba en todas las demás. Era alto, de complexión fuerte. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba ropa cara, elegante. Sus brazos rodeaban los hombros de Carmen de una manera que hizo que el estómago de Andrés se revolviera. ¿Quién es? Nuestro tío Rodolfo. El hermano mayor de papá.
el exitoso empresario que vivía en la Ciudad de México y nos visitaba cada verano. La voz de Sofía se volvió un susurro amargo. El que nos compraba juguetes caros y nos llevaba a pasear. El que toda la familia admiraba. Andrés estudió la foto más detenidamente. Carmen parecía tensa, incómoda. Su sonrisa era forzada, y su cuerpo se alejaba sutilmente del hombre. El que abusó de Carmen durante años, continuó Sofía. Desde que tenía 8 años hasta que cumplió 15 y por fin encontró el valor para defenderse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés sintió como si el piso se estuviera desmoronando bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su esposa, sobre la familia que había llegado a amar como propia, se estaba desintegrando. ¿Por qué? Porque nunca me lo dijeron. Porque Rodolfo tenía poder. Dinero. Conexiones. Sofía se sentó frente a él, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Cuando Carmen finalmente se defendió, cuando lo golpeó con un cenicero de cristal y le abrió la cabeza, él la golpeó tan brutalmente que estuvo a punto de morir. Andrés tomó los documentos médicos. Las páginas estaban llenas de términos técnicos, pero las palabras que más se repetían eran claras: trauma craneal, hemorragia interna, daño permanente en el sistema reproductivo. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera, susurró Sofía. Pero una parte de ella sí murió ese día. La parte que podría haber sido madre. La parte que podría haber confiado completamente en cualquier hombre. ¿Y él? ¿Qué pasó con Rodolfo? La expresión de Sofía cambió. Por primera vez en la noche, una sonrisa genuina, aunque terrible, cruzó su rostro. Oficialmente, desapareció 2 semanas después. La policía dijo que probablemente se fue del país. Hay un reporte que dice que lo vieron subir a un avión hacia España. ¿Oficialmente? Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. La madrugada comenzaba a clarear, pero las sombras en la casa parecían haberse hecho más profundas. Carmen no fue la única, Andrés. Había otras niñas en el vecindario. Otras primas lejanas. Rodolfo tenía un patrón, una forma de operar. Y papá, mamá, los tíos, todos lo sabían. Todos lo permitieron porque traía dinero a la familia. Pero Carmen se defendió. No solo se defendió. Sofía se volteó hacia él, y en sus ojos había algo que hizo que la sangre de Andrés se helara. Se vengó. Las palabras de Sofía quedaron suspendidas en el aire como una amenaza. Andrés la observó, tratando de descifrar qué había detrás de esa sonrisa perturbadora. ¿Qué quieres decir con que se vengó? Sofía regresó a la caja y sacó un sobremanila grueso. Lo sostuvo contra su pecho por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Después de salir del hospital, Carmen cambió. No era solo el trauma físico. Era como si hubiera despertado algo dentro de ella. Una frialdad, una determinación que nunca habíamos visto. Abrió el sobre y extendió su contenido sobre la mesa. Eran más fotografías, pero estas eran diferentes. Eran fotos de vigilancia, tomadas con teleobjetivo. Mostraban a Rodolfo en diferentes lugares, saliendo de un hotel, subiendo a un carro, cenando en un restaurante elegante. Carmen comenzó a seguirlo. Aprendió sus rutinas, sus hábitos. Estudió sus movimientos como si fuera una cazadora acechando a su presa. Andrés tomó una de las fotos. Estaba fechada apenas 3 semanas después de que Carmen saliera del hospital. En la imagen, se podía ver a una Carmen de 15 años escondida detrás de un árbol, observando a Rodolfo desde la distancia. Esto es de locos. ¿Loco? Sofía se rió de nuevo con esa risa que no era risa. ¿Loco es que una niña de 15 años planeara cuidadosamente la muerte de su abusador? ¿O loco es que toda una familia permitiera que ese monstruo siguiera libre? Siguió sacando evidencia de la caja. Había recortes de periódicos, mapas con rutas marcadas, incluso planos de edificios. Carmen pasó 2 meses preparándose. Aprendió sobre venenos, sobre accidentes, sobre formas de hacer que una muerte pareciera natural. Era brillante, ¿sabes? Mucho más brillante de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Una foto en particular llamó la atención de Andrés.
Era una imagen nocturna, borrosa pero reconocible. Mostraba a Carmen cerca del carro de Rodolfo, haciendo algo cerca de las llantas. «El accidente», murmuró Andrés. No fue un accidente. Carmen aflojó las tuercas de la llanta delantera izquierda. No completamente, solo lo suficiente para que fallaran después de unos kilómetros de carretera. Sabía que Rodolfo siempre manejaba rápido en la autopista hacia Morelia. El estómago de Andrés se contrajo. La imagen de su esposa adolescente manipulando el carro de un hombre para matarlo era tan ajena a la Carmen que conocía que se sentía como si estuviera viendo a una extraña. El carro volcó a 120 kilómetros por hora, continuó Sofía con una voz monótona, casi mecánica. Rodolfo murió instantáneamente. Los periódicos dijeron que había sido culpa de una llanta defectuosa. Un trágico accidente. ¿Y Carmen? Carmen tenía una coartada perfecta. Estaba en casa, conmigo y con mamá, viendo una telenovela. Pero yo sabía. Yo la había visto salir y regresar. Vi cómo se lavó las manos obsesivamente esa noche, como si no pudiera quitarse algo de ellas. Andrés se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Su mente luchaba por procesar toda la información. La Carmen que él conocía era gentil, amorosa, incapaz de lastimar a una mosca. ¿Cómo podía ser la misma persona que había planeado fríamente un asesinato? ¿Por qué me cuentas esto ahora? Carmen murió hace 3 años. La expresión de Sofía se volvió aún más sombría. Porque hay algo más, Andrés. Algo que descubrí hace apenas una semana y que no me ha dejado dormir desde entonces. Regresó a la caja y sacó un folder rojo. Lo abrió con manos temblorosas. ¿Recuerdas la noche que Carmen murió? ¿El accidente en la carretera a Puerto Vallarta? Por supuesto. Iba a visitar a su prima Leticia. Dijo que tenía una emergencia familiar. Mentira. Sofía le mostró una hoja de papel. Era un reporte policial. No había ninguna emergencia. Leticia ni siquiera sabía que Carmen iba para allá. Andrés tomó el reporte. Mientras leía, sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Según este informe, encontraron en el carro de Carmen una caja con fotografías, documentos y evidencia que sugería que estaba investigando otros casos de abuso. ¿Otros casos? Carmen nunca dejó de cazar, Andrés. Durante todos estos años, mientras estaba casada contigo, mientras parecía haber encontrado la paz, en realidad estaba identificando a otros depredadores. Otros hombres como Rodolfo. Sofía sacó más documentos de la caja. Eran investigaciones detalladas sobre diferentes hombres en Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta. Políticos, empresarios, maestros. Todos con un patrón similar. Encontré todo esto en el sótano de tu casa la semana pasada. Estaba escondido detrás de la caldera, en una caja de seguridad que Carmen había instalado sin que tú lo supieras. ¿Entraste a mi casa? Tenía las llaves. Carmen me las había dado hace años, por si algo le pasaba. Me dijo que si alguna vez moría en circunstancias extrañas, fuera a buscar esa caja. La cabeza de Andrés daba vueltas. Todo lo que creía saber sobre su matrimonio era una mentira. Carmen había estado viviendo una doble vida, una vida de venganza y justicia por su propia cuenta. ¿Crees que alguien descubrió lo que estaba haciendo? Sofía asintió lentamente. Creo que Carmen se acercó demasiado a algo grande. O a alguien poderoso. Y creo que la noche que murió, no iba camino a Puerto Vallarta para visitar a Leticia. Sacó una última fotografía de la caja. Era reciente, tomada apenas días antes de la muerte de Carmen. En ella, Carmen estaba sentada en un café, frente a un hombre de traje oscuro. El hombre tenía la espalda hacia la cámara, pero se podía ver que Carmen se veía tensa, asustada. Iba a confrontar a alguien, Andrés. Y creo que ese alguien se aseguró de que nunca regresara a casa. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Andrés observó la fotografía hasta que las imágenes comenzaron a difuminarse ante sus ojos. Carmen, su Carmen, había estado viviendo en un mundo de secretos y peligros del que él nunca tuvo la menor idea. ¿Quién es el hombre de la foto?
Eso es lo que he estado tratando de averiguar durante la última semana. Sofía se frotó los ojos, que estaban inyectados en sangre por la falta de sueño. Pero cada vez que me acerco a algo, suceden cosas raras. ¿Qué tipo de cosas? Llamadas en la madrugada donde solo se escucha respiración. Carros que me siguen cuando salgo de casa. Ayer encontré mi departamento revuelto, pero no se llevaron nada de valor. Solo buscaban algo específico. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si lo que Sofía decía era cierto, entonces ambos podrían estar en peligro. ¿Por qué no has ido a la policía? La risa amarga de Sofía resonó en la habitación vacía. ¿A la policía? Andrés, entre los documentos de Carmen encontré evidencia de que algunos de los hombres que investigaba son policías. Comandantes, capitanes. ¿A quién le voy a decir? ¿A quién le voy a confiar que mi hermana era una asesina serial que se especializaba en pedófilos? Asesina serial. Las palabras golpearon a Andrés como piedras. Nunca había pensado en Carmen en esos términos, pero técnicamente. ¿Cuántos?, preguntó con voz apenas audible. Por lo que pude contar en sus archivos, al menos 6 en los últimos 10 años. Todos disfrazados como accidentes o muertes naturales. Carmen era meticulosa, paciente. Podía pasar meses o incluso años planeando cada uno. Sofía le mostró una libreta gruesa llena de la caligrafía cuidadosa de Carmen. Había fechas, horarios, direcciones, rutinas detalladas. Era como leer el diario de un depredador, excepto que en este caso el depredador cazaba a otros depredadores. Este era su método. Primero identificaba a la víctima, usualmente a través de rumores, denuncias que nunca prosperaron, o simplemente observando patrones de comportamiento sospechoso. Luego pasaba meses estudiándola, aprendiendo sus hábitos, sus debilidades. Andrés hojeó la libreta. Los nombres le resultaban familiares. Algunos los había visto en los periódicos. Muertes que habían sido noticia por unas semanas y luego habían sido olvidadas. Francisco Herrera, el maestro de primaria que murió de un ataque cardíaco mientras manejaba. Sofía señaló una entrada en la libreta. Carmen descubrió que había estado abusando de niños durante años. Le inyectó potasio en el café antes de que se fuera a casa. El ataque cardíaco ocurrió 20 minutos después. Jesús. O Roberto Mendoza, el empresario que se resbaló en su ducha y se golpeó la cabeza. Carmen había puesto aceite en el piso del baño después de averiguar que había estado forzando a sus empleadas jóvenes a tener sexo con él. Cada historia era más escalofriante que la anterior, no solo por la violencia, sino por la precisión clínica con la que Carmen había ejecutado cada plan. No había pasión en estos asesinatos, no había ira descontrolada. Solo una fría determinación de eliminar amenazas. ¿Y nunca sospechaste nada? Sofía negó con la cabeza. Carmen era brillante manteniendo las dos vidas separadas. Contigo era la esposa amorosa, la mujer que había superado su trauma y había encontrado la paz. Pero por las noches, cuando tú dormías, ella salía. Investigaba. Planeaba. Andrés recordó las veces que se había despertado y había encontrado el lado de Carmen vacío en la cama. Ella siempre decía que había ido al baño o a la cocina por un vaso de agua. Nunca había dudado de ella. ¿Cómo lo hacía sin que yo me diera cuenta? Tenía un departamento secreto del otro lado de la ciudad. Lo rentaba bajo un nombre falso. Ahí guardaba toda su investigación, sus herramientas, su equipo. ¿Su equipo? Sofía vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto más podía revelar. Cámaras de vigilancia, equipo de espionaje, sustancias. Carmen se había convertido en una profesional. Tenía contactos que le conseguían lo que necesitaba. Gente del lado oscuro de la ciudad que no hacía preguntas mientras les pagaran bien. El retrato que estaba emergiendo de Carmen era tan ajeno al de la mujer con la que Andrés había compartido 8 años de matrimonio que se sentía como si estuviera hablando de una desconocida. Pero algo cambió en los últimos meses antes de su muerte, continuó Sofía. Carmen se volvió más nerviosa, más paranoica. Comenzó a revisar constantemente las cerraduras de tu casa, instaló cámaras de seguridad adicionales sin decirte. Recuerdo eso.
Dijo que habían habido robos en el vecindario. No había habido ningún robo. Carmen sabía que se estaba acercando a algo grande, algo peligroso. Y tenía miedo. Sofía sacó los últimos documentos de la caja. Eran fotografías de un edificio corporativo en el centro de Guadalajara. Un lugar que Andrés reconoció inmediatamente. ¿La torre empresarial? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Según las notas de Carmen, había descubierto una red. No solo individuos aislados, sino toda una organización de hombres poderosos que se protegían mutuamente. Políticos, empresarios, jueces. Todos conectados. Las fotografías mostraban a diferentes hombres entrando y saliendo del edificio. Algunos rostros eran conocidos, había visto a esos hombres en los periódicos, en la televisión. Pilares de la comunidad, hombres respetados. Carmen pensaba que tenía suficiente evidencia para exponer a todos. Pero para hacerlo, necesitaba una prueba definitiva. Algo que no pudiera ser negado o encubierto. ¿Y por eso fue a esa reunión la noche que murió? Exacto. Pero creo que fue una trampa. Creo que ellos sabían que Carmen los estaba investigando, y la atrajeron para eliminarla. Andrés se sintió mareado. La habitación parecía girar lentamente a su alrededor. Su esposa no solo había sido una asesina, sino que había estado investigando una conspiración que la había llevado a la muerte. ¿Qué hacemos ahora? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensarla completamente. Pero en cuanto la hizo, se dio cuenta de que ya había tomado una decisión. No podía dejar que la muerte de Carmen quedara sin venganza. Sofía sonrió, y por primera vez en la noche, había algo de la antigua calidez en su expresión. Ahora terminamos lo que Carmen empezó. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas polvorientas, pero el interior de la casa aún se sentía sumido en sombras. Andrés observó a Sofía, notando por primera vez la determinación férrea que había detrás de su apariencia demacrada. ¿Qué quieres decir con terminar lo que empezó? Sofía se dirigió hacia una esquina de la habitación donde había una maleta que Andrés no había notado antes. La abrió, revelando equipos electrónicos, cámaras, documentos organizados meticulosamente. He pasado la última semana estudiando todo lo que Carmen dejó. Sus métodos, sus contactos, sus planes inconclusos. Sacó una laptop y la encendió. Carmen tenía razón sobre la red. Es más grande y más organizada de lo que imaginamos. La pantalla mostró un diagrama complejo, como un árbol genealógico del crimen. Nombres conectados por líneas, fotografías, fechas. En el centro, destacado en rojo, estaba el nombre, Grupo Empresarial Hermanos Valdés. ¿Los Valdés? Andrés conocía ese nombre. Eran una de las familias más poderosas de Jalisco. Tenían negocios en construcción, restaurantes, hasta una fundación benéfica. Fachadas, dijo Sofía secamente. Todo es una fachada para encubrir lo que realmente hacen. Carmen descubrió que han estado operando una red de tráfico durante más de 20 años. Cliqueó en uno de los nombres. La pantalla mostró fotografías de una mansión lujosa en las afueras de Guadalajara, fiestas elegantes, hombres en trajes caros. Organizan reuniones sociales para hombres influyentes. Políticos, jueces, empresarios. Pero estas reuniones incluyen entretenimiento especial. Andrés sintió náuseas al entender la implicación. ¿Niños? Niños y adolescentes. Los traen de comunidades rurales pobres, con promesas de trabajo y educación. Una vez que los tienen, no hay escape. Las siguientes imágenes fueron aún más perturbadoras. Eran fotografías tomadas con teleobjetivo de niños entrando y saliendo de la mansión. Rostros jóvenes, asustados, perdidos. Carmen había logrado infiltrarse parcialmente en la organización. Uno de sus contactos del submundo le había conseguido trabajo como mesera en una de estas fiestas. Sofía mostró fotos granuladas, obviamente tomadas en secreto. Hombres que Andrés reconoció de la televisión y los periódicos, bebiendo, riendo, mientras en el fondo se podían ver figuras más jóvenes, vestidas de manera inapropiada para su edad. Esta foto fue tomada 3 días antes de que Carmen muriera.
Sofía señaló una imagen particularmente clara donde se podía ver a Carmen de perfil, sirviendo copas. Pero mira quién más está en la foto. En el fondo, sentado en un sillón de cuero, estaba el hombre del café. El mismo que había estado reunido con Carmen días antes de su muerte. Se llama Leonardo Valdés. Es el hijo menor de la familia, pero también el más despiadado. Carmen descubrió que él es quien realmente maneja las operaciones más sucias. Andrés estudió el rostro del hombre. Tenía rasgos duros, ojos fríos, una sonrisa que parecía más una amenaza que una expresión de felicidad. ¿Y Carmen fue a confrontarlo? Peor. Carmen tenía un plan para exponer toda la red de una vez. Había conseguido evidencia suficiente para destruir a todos, videos, documentos financieros, testimonios de víctimas. Pero necesitaba una confesión directa de Leonardo. ¿Una confesión? Sofía cliqueó en otro archivo. Era un audio que comenzó a reproducirse con la voz de Carmen, clara y determinada. Si algo me pasa, si no regreso de esta reunión, quiero que sepan que Leonardo Valdés y su organización son responsables. Tengo suficiente evidencia para destruirlos, pero necesito que él admita personalmente lo que han estado haciendo. Voy a grabar nuestra conversación. La voz se cortó abruptamente. Esa fue la última grabación que hizo Carmen. Al día siguiente, murió en la carretera. El silencio llenó la habitación como una presencia física. Andrés se dio cuenta de que su esposa había ido a esa reunión sabiendo que probablemente no regresaría. Había ido de cualquier forma porque sabía que era la única manera de obtener la evidencia necesaria. ¿Tienes la grabación de esa reunión? Ese es el problema. Sofía cerró la laptop. Carmen usaba una grabadora digital muy pequeña, cosida en su ropa. Después del accidente, cuando recuperaron sus pertenencias, esa grabadora no estaba entre ellas. ¿La policía la tiene? No aparece en ningún reporte. Simplemente, desapareció. Andrés se levantó y comenzó a caminar otra vez. Todo encajaba de una manera terrible. Carmen había descubierto algo tan grande y tan peligroso que había sido asesinada por ello. Y ahora él y Sofía eran los únicos que sabían la verdad. Entonces estamos solos en esto. No completamente. Sofía sonrió con esa sonrisa terrible que ya le era familiar. Carmen no trabajaba sola en sus últimas investigaciones. Tenía un socio. ¿Un socio? Un periodista de investigación que había estado siguiendo rumores sobre la red durante años. Carmen se contactó con él hace 6 meses. Él tiene copias de toda la evidencia. Sacó un teléfono celular del bolsillo. Se llama Raúl Moreno. Trabaja para un periódico digital independiente. Ha estado esperando el momento correcto para publicar la historia. ¿Por qué no la ha publicado ya? Porque sin la confesión de Leonardo, sin esa prueba final que Carmen fue a buscar, la historia es solo acusaciones. Los Valdés tienen suficiente poder para desmentir todo, destruir la reputación de Raúl, y probablemente eliminarnos a todos. Sofía marcó un número en el teléfono. Pero tengo una idea. Una manera de obtener esa confesión y asegurar que la verdad salga a la luz. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz ronca contestara. ¿Sofía? ¿Estás bien? Son las 6 de la mañana. Raúl, estoy con el esposo de Carmen. Andrés. Es hora. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Una vez que comencemos, no hay marcha atrás. Estos tipos no van a dudar en matarnos a todos. Andrés se acercó al teléfono. ¿Qué necesitamos hacer? La voz de Raúl sonó sorprendida, pero luego se volvió decidida. Necesitamos que Leonardo Valdés admita lo que hizo. Y necesitamos hacerlo de una manera que no pueda ser desmentido o encubierto. ¿Cómo? Hay otra fiesta programada para mañana por la noche. Una celebración privada en la mansión. Si podemos entrar, si podemos grabarlo. Es una trampa de muerte, interrumpió Sofía. Estos tipos ya mataron a Carmen por interferir. ¿Qué nos hace pensar que no nos matarán a nosotros? Porque esta vez vamos preparados, respondió Raúl. Y porque esta vez no vamos solos.
24 horas después, Andrés se encontró sentado en un carro rentado fuera de un café de 24 horas en el centro de Guadalajara. Las luces de neón del establecimiento creaban sombras extrañas en su rostro mientras esperaba a que apareciera Raúl Moreno. Durante todo el día había luchado con la decisión de seguir adelante. La parte racional de su mente le gritaba que huyera, que tomara a Sofía y se perdieran en algún lugar donde los Valdés no pudieran encontrarlos. Pero cada vez que pensaba en Carmen, en los años de mentiras involuntarias, en todas las víctimas que seguirían sufriendo si no hacían nada, sabía que no tenía opción. Un hombre de unos 50 años con barba gris y lentes se acercó al carro. Tenía la apariencia desgastada de alguien que había visto demasiadas cosas horribles y había vivido para contarlas. ¿Andrés?, preguntó suavemente. Andrés asintió y desbloqueó las puertas. Raúl subió al asiento del pasajero, trayendo consigo el olor a café fuerte y cigarrillos. Lamento mucho lo de Carmen, dijo inmediatamente. Era una mujer extraordinaria. Valiente de una manera que la mayoría de nosotros nunca podremos ser. ¿La conocías bien? Trabajamos juntos durante 6 meses. Al principio pensé que era solo otra familiar de víctima buscando venganza. Pero Carmen tenía un sistema, una metodología. Era como trabajar con un detective profesional. Raúl abrió una mochila y sacó equipos electrónicos sofisticados. Me mostró cosas que yo había estado tratando de probar durante años. Tenía evidencia que yo ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo qué? Grabaciones de audio de conversaciones telefónicas. Fotografías de transacciones financieras. Testimonios de víctimas que habían logrado escapar. Raúl encendió un cigarrillo a pesar del espacio cerrado. Pero lo más impresionante era su red de informantes. Carmen había logrado infiltrar contactos en todos los niveles de la organización. ¿Cómo? Dinero, principalmente. Pero también chantaje cuando era necesario. Tu esposa no tenía escrúpulos cuando se trataba de obtener información que podría salvar vidas. La imagen de Carmen que emergía era cada vez más compleja. No solo una vengadora, sino una investigadora sistemática que había dedicado años de su vida a construir un caso contra una red criminal. ¿Dónde está Sofía? Ya está en posición. Se las arregló para conseguir trabajo como mesera para la fiesta de esta noche. La misma posición que Carmen tenía cuando fue descubierta. Un escalofrío recorrió la espalda de Andrés. ¿No es peligroso que use el mismo método? Es arriesgado, sí. Pero Sofía tiene ventajas que Carmen no tenía. Primero, ya conocemos la identidad de Leonardo Valdés. Segundo, tenemos apoyo externo esta vez. ¿Apoyo externo? Raúl sonrió por primera vez desde que había llegado. Carmen no era la única persona que había estado investigando a los Valdés. Resulta que hay agentes federales que han estado construyendo su propio caso durante los últimos 2 años. El problema es que necesitan evidencia directa, algo que pueda sostenerse en corte. ¿Y van a ayudarnos? Oficialmente, no. No pueden arriesgar una investigación de 2 años en una operación no autorizada. Pero extraoficialmente, digamos que si obtuviéramos evidencia sólida esta noche, estarían muy interesados en verla. Raúl encendió un pequeño dispositivo electrónico. Este es tu equipo. Cámara oculta en el botón de la camisa, micrófono en el cuello de la playera. Todo inalámbrico, todo con transmisión en vivo. ¿Transmisión a dónde? A mí, a los agentes federales, y a 3 periodistas más en diferentes estados del país. Si algo nos pasa esta noche, la historia se publica automáticamente en la mañana. El plan comenzaba a sonar real, tangible. Andrés se dio cuenta de que ya no era solo una fantasía de venganza, sino una operación seria con consecuencias reales. ¿Cómo voy a entrar a la fiesta? Como invitado. Raúl sacó una invitación elegante con el nombre de Andrés impreso en letras doradas. Oficialmente, eres un empresario de Monterrey interesado en invertir en propiedades en Jalisco. Los Valdés siempre están buscando nuevos inversionistas para sus esquemas de lavado de dinero. ¿Y si me reconocen? ¿Si saben que estaba casado con Carmen? Es un riesgo que tenemos que tomar.
Pero Carmen usaba el apellido de soltera para todo lo relacionado con sus investigaciones. Es posible que no hagan la conexión inmediatamente. Andrés tomó la invitación. El papel era grueso, caro. La dirección de la mansión estaba impresa en la parte inferior, junto con un código de vestimenta, elegante sport. ¿Qué pasa después de que entre? Tu trabajo es simple. Acércate a Leonardo Valdés, gana su confianza, haz que hable. Los tipos como él son narcisistas, les gusta presumir su poder. Si le das la apertura correcta, va a empezar a contar historias. ¿Y Sofía? Sofía va a estar moviéndose por la fiesta, sirviendo bebidas, escuchando conversaciones. Tiene su propio equipo de grabación. Entre los dos, deberíamos poder capturar suficiente evidencia. Raúl apagó su cigarrillo y miró directamente a Andrés. Necesito que entiendas algo. Esta gente mató a Carmen sin dudar. Si descubren lo que estamos haciendo, no van a negociar. Van a eliminarnos y van a hacer que parezca un accidente. Lo entiendo. ¿Estás seguro? Porque una vez que entres a esa mansión, tu vida va a cambiar para siempre. No importa si tenemos éxito o no, nunca vas a poder volver a la vida normal que tenías antes. Andrés pensó en Carmen. En todas las noches que había salido en secreto, arriesgando su vida para proteger a niños que ni siquiera conocía. En el valor que había necesitado para enfrentar sola a una organización criminal. Carmen ya cambió mi vida para siempre. Lo que vamos a hacer esta noche es solo reconocer esa realidad. Raúl asintió. Entonces es hora de que conozcas al resto del equipo. Parte 7. La mansión de los Valdés se alzaba contra el cielo nocturno como una fortaleza moderna. Las luces doradas iluminaban jardines perfectamente cuidados, y el sonido de música clásica flotaba desde las ventanas abiertas. Coches lujosos llenaban la entrada circular, BMWs, Mercedes, Porsches. El tipo de vehículos que confirmaban que esta no era una reunión ordinaria. Andrés ajustó su corbata mientras se acercaba a la entrada principal. El traje que Raúl le había conseguido era perfecto, lo suficientemente caro para encajar pero no tan llamativo como para atraer atención innecesaria. Buenas noches, señor. El guardia de seguridad en la puerta revisó la invitación. Villarreal. Andrés Villarreal. El hombre revisó una lista en su tablet y asintió. Bienvenido, señor Villarreal. La fiesta está en el jardín posterior. Por favor, siga las luces. Mientras caminaba por los pasillos de mármol, Andrés escuchó la voz de Raúl en su oído a través del micrófono invisible. Te estoy viendo en las cámaras. Hasta ahora todo bien. Sofía ya está adentro, trabajando en el área del bar. El jardín posterior era impresionante. Luces colgantes creaban un ambiente íntimo entre los árboles, mientras meseras elegantemente vestidas circulaban con bandejas de champaña y aperitivos. Los invitados eran exactamente lo que Andrés había esperado, hombres de mediana edad en trajes caros, con la confianza que solo da el poder y el dinero. Andrés, Leonardo está en la terraza superior, cerca de la fuente. Es el hombre alto con traje azul marino, susurró Raúl. Andrés localizó a su objetivo. Leonardo Valdés era más imponente en persona que en las fotografías. Tenía presencia, carisma, el tipo de hombre que naturalmente atraía atención. Estaba rodeado por un grupo de otros hombres, todos riéndose de algo que había dicho. ¿Cómo me acerco? Pacientemente. Primero necesitas establecer tu cover. Habla con algunas otras personas, actúa como el empresario que se supone que eres. Andrés se dirigió hacia el bar, donde una mesera que reconoció inmediatamente como Sofía le ofreció una copa de champaña. Ella no mostró ningún signo de reconocimiento, pero sus ojos le transmitieron un mensaje claro: ten cuidado. ¿Primera vez en Guadalajara?, preguntó un hombre junto a él en el bar. Para negocios, sí. Soy de Monterrey. Andrés Villarreal. Extendió la mano. Magistrado Herrera. ¿En qué tipo de negocios está? Desarrollo inmobiliario principalmente. Centros comerciales, complejos residenciales. He oído que hay oportunidades interesantes aquí en Jalisco. Oh, definitivamente.
especialmente si conoce a las personas correctas. Herrera bajó la voz. Los Valdés han sido muy facilitadores para muchos de nosotros en el tema de permisos y regulaciones. Interesante. Me encantaría conocerlos. Por supuesto. Leonardo es muy accesible, especialmente con inversionistas serios. Herrera lo guió hacia la terraza donde Leonardo conversaba con su grupo. Leonardo, quiero presentarte a Andrés Villarreal. Es desarrollador inmobiliario de Monterrey. Leonardo se volteó y le extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mucho gusto, Andrés. Siempre es un placer conocer empresarios exitosos. El placer es mío. He oído mucho sobre sus proyectos aquí en la región. ¿En serio? ¿De dónde? Por un momento, Andrés sintió pánico. No había preparado una respuesta específica para esa pregunta. Círculos de inversión en Monterrey. Ya sabe cómo es este mundo, las oportunidades buenas se comentan entre colegas. Leonardo rió, pero Andrés notó que su mirada se había vuelto más penetrante. Por supuesto. ¿Y qué tipo de oportunidades está buscando específicamente? Principalmente proyectos de uso mixto, comercial y residencial. Pero estoy abierto a diversificar. La palabra diversificar pareció captar la atención de Leonardo de manera diferente. Ah, un hombre con mentalidad abierta. Me gusta eso. Se acercó más. ¿Por qué no damos un paseo? Puedo mostrarle algunos de nuestros proyectos más exclusivos. Andrés, ten cuidado, susurró Raúl en su oído. Se está alejando del área principal. Puedo perderte en las cámaras. Leonardo lo guió hacia una parte más privada del jardín, lejos de los otros invitados. Se detuvieron en una glorieta iluminada por antorchas, donde el sonido de la fiesta era apenas un murmullo distante. ¿Sabe qué, Andrés? Tengo la sensación de que usted y yo podríamos hacer negocios muy provechosos juntos. Espero que sí. Leonardo encendió un puro y se recargó contra la barandilla de la glorieta. Verá, en nuestro tipo de negocios, la confianza es fundamental. No podemos permitirnos trabajar con personas que no entienden la discreción necesaria. Por supuesto. En mi experiencia, los mejores negocios siempre requieren cierto nivel de confidencialidad. Exactamente. Leonardo dio una larga fumada a su puro. Por ejemplo, algunos de nuestros proyectos más lucrativos involucran servicios especializados. Entretenimiento exclusivo para clientes muy selectos. El corazón de Andrés comenzó a acelerar. Leonardo estaba empezando a hablar exactamente sobre lo que necesitaban grabar. ¿Qué tipo de entretenimiento? Leonardo lo estudió cuidadosamente. El tipo que no se puede encontrar en lugares convencionales. Experiencias únicas, personalizadas. Nuestros clientes pagan muy bien por acceso a compañía joven y entusiasta. Entiendo. ¿Entiende? ¿Realmente? La voz de Leonardo se volvió más dura. Porque este tipo de negocio no es para cualquiera. Requiere estómago fuerte y absoluta lealtad. Andrés sintió que estaba en el borde de obtener la confesión que necesitaban, pero también sintió que algo había cambiado en el ambiente. Leonardo ya no parecía el anfitrión cordial. Había algo predatorio en su mirada. Tengo una pregunta para usted, Andrés. Leonardo tiró su puro al suelo y lo aplastó con el zapato. ¿Alguna vez ha estado casado? La pregunta golpeó a Andrés como un puño en el estómago. Su sangre se heló mientras se daba cuenta de que su cobertura había sido comprometida. Yo, sí, estuve casado. ¿Con quién? No había escapatoria. Leonardo sabía algo, tal vez todo. Con Carmen Herrera. Leonardo sonrió, y esta vez la sonrisa era genuina y aterradora. Ah, Carmen. Qué mujer tan persistente era. Lástima lo que le pasó en esa carretera. El silencio que siguió fue cargado de amenaza. Leonardo caminó lentamente alrededor de la glorieta, como un depredador circulando a su presa. ¿Sabe qué es lo que más me molesta de la gente como su esposa, Andrés? La arrogancia. Pensar que pueden infiltrarse en nuestro círculo sin ser detectados.
Andrés sintió la voz de Raúl en su oído: mantente firme. Sigue hablando. Está confesando. No sé de qué habla. Por favor. Leonardo rió despectivamente. Carmen Herrera fue muy cuidadosa, pero no perfecta. Realmente pensó que podría venir a nuestras fiestas, tomar fotografías, hacer grabaciones, sin que nos diéramos cuenta. Usted la mató. Yo no hice nada. Carmen murió en un accidente automovilístico. Muy trágico. Leonardo se detuvo frente a él. Claro que es curioso cómo a veces los frenos de los carros pueden fallar de manera tan oportuna. Era la confesión que necesitaban, pero Andrés se dio cuenta de que Leonardo no estaba hablando por descuido. Lo estaba haciendo a propósito. ¿Por qué me está contando esto? Porque usted no va a salir de aquí vivo para repetirlo. En ese momento, 3 hombres aparecieron entre las sombras del jardín. Eran grandes, obviamente guardaespaldas o sicarios. ¿Sabe qué descubrimos cuando revisamos las pertenencias de Carmen después de su accidente? Una pequeña grabadora digital muy sofisticada. Las últimas palabras que grabó fueron bastante interesantes. Leonardo sacó un dispositivo pequeño de su bolsillo y presionó play. La voz de Carmen llenó el aire nocturno. Leonardo, necesito que me digas la verdad sobre lo que están haciendo aquí. Tengo evidencia, pero quiero darte la oportunidad de explicar. Luego la voz de Leonardo: ¿la verdad? La verdad es que hemos estado proporcionando servicios especializados a clientes muy exclusivos durante más de 20 años. Niños, adolescentes, lo que nuestros clientes quieran. Y la verdad es que gente entrometida como tú no puede ser tolerada. La grabación se cortó. Su esposa fue muy valiente al final. Siguió grabando incluso cuando se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Andrés, sal de ahí ahora, urgió la voz de Raúl en su oído. Los federales ya oyeron suficiente. Están en camino. Pero Leonardo había notado que Andrés parecía estar escuchando algo. ¿Micrófono oculto? ¿Cámara tal vez? Hizo una seña a sus hombres. Revísenlo. Uno de los guardaespaldas se acercó, pero antes de que pudiera tocar a Andrés, el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire nocturno. «Policía Federal», gritó una voz amplificada desde la entrada de la mansión. «¿Tienen la casa rodeada?». Leonardo maldijo y sacó una pistola de su chaqueta. «Esto no termina aquí». Pero en lugar de apuntar a Andrés, se dirigió rápidamente hacia la casa principal. «Sofía», gritó Andrés, recordando de repente que ella seguía adentro. Corrió tras Leonardo, ignorando los gritos de Raúl en su oído de que se mantuviera alejado. Los invitados en el jardín habían comenzado a correr en pánico hacia las salidas, pero agentes federales aparecían desde todas las direcciones, bloqueando las rutas de escape. Andrés llegó a la terraza justo a tiempo para ver a Leonardo arrastrando a Sofía hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Ella tenía las manos atadas y cinta adhesiva sobre la boca, pero sus ojos ardían de furia. «¡Alto!», gritó un agente federal, pero Leonardo ya había desaparecido escaleras arriba con Sofía. «Conozco la casa», le dijo Andrés al agente. «Hay una salida trasera en el segundo piso que conecta con el techo del garaje». El agente habló por radio mientras él y Andrés subían las escaleras. La mansión era un caos de gritos, sirenas y agentes corriendo en todas direcciones. Llegaron al segundo piso justo cuando Leonardo arrastraba a Sofía hacia una ventana abierta que efectivamente daba al techo del garaje. «Si se acercan, la mato», gritó Leonardo, presionando la pistola contra la cabeza de Sofía. «Leonardo, terminó», dijo el agente. «Tenemos todo grabado. Sabemos de la red, sabemos de los niños. No hay salida. Siempre hay salida para la gente como yo». Leonardo comenzó a trepar por la ventana, jalando a Sofía con él. Pero en su prisa, no notó que Sofía había logrado aflojar las cuerdas en sus manos. En el momento en que estaban en el techo, Sofía se liberó y empujó a Leonardo con todas sus fuerzas. Él trastabilló, perdiendo el equilibrio en el techo inclinado. La pistola se disparó una vez al aire mientras Leonardo caía. Su cuerpo golpeó el pavimento de la entrada con un sonido seco y terrible. Sofía se quedó en el techo, temblando, mientras los agentes se apresuraban a ayudarla a bajar.
Abajo, Leonardo Valdés yacía inmóvil en un charco de sangre que se extendía lentamente bajo las luces doradas de su propia mansión. 6 meses después, Andrés se sentó en el mismo café de 24 horas donde había conocido a Raúl por primera vez. Esta vez, sin embargo, no estaba planeando una operación arriesgada. Estaba leyendo el periódico matutino, donde el titular principal decía: Red de tráfico desmantelada, 47 arrestos en operación federal. Raúl se acercó a su mesa con 2 cafés y una sonrisa cansada pero satisfecha. ¿Has visto las noticias esta mañana? Difícil no hacerlo. Están en todos los canales. Se sentaron en silencio por un momento, observando a través de la ventana el tráfico matutino de Guadalajara. La ciudad se veía igual que siempre, pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado. 43 niños rescatados, dijo Raúl finalmente. Algunos llevaban años desaparecidos. Las familias que los van a recuperar. Lo sé. Andrés tomó un sorbo de su café. Era amargo, pero ya se había acostumbrado al sabor. ¿Qué pasó con los otros arrestados? La mayoría está cooperando. Cuando se enfrentan a cadena perpetua, la gente se vuelve muy comunicativa. Magistrados, políticos, empresarios, toda la red se está desmoronando. ¿Y Sofía? Está bien. Testificó ante el gran jurado la semana pasada. Dice que se va a mudar a Mérida, quiere empezar de nuevo donde nadie la conozca. Andrés asintió. Entendía esa necesidad. Él mismo había estado considerando un cambio similar. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Raúl, sacando una carta del bolsillo interior de su chaqueta. Llegó al periódico hace unos días. Andrés abrió el sobre. Era una carta escrita a mano en papel simple. Señor Moreno. No sé si recordará mi caso. Soy María Elena Vázquez. Hace 3 años, mi hijo de 12 años desapareció cuando iba a la escuela en Tlaquepaque. La policía dijo que probablemente había huido de casa. Nunca les creí. Después de leer sus artículos sobre la red de los Valdés, reconocí algunos lugares en las fotografías. Creo que mi hijo pudo haber sido una de sus víctimas. No sé si es demasiado tarde, pero si existe alguna posibilidad de que esté vivo, por favor ayúdenme. Atentamente. María Elena Vázquez. Andrés sintió un nudo en la garganta. Incluso con la red desmantelada, las consecuencias de años de crímenes seguían emergiendo. ¿Qué van a hacer? Vamos a investigar. Cada caso, cada pista, cada niño reportado como desaparecido en los últimos 5 años. Raúl guardó la carta. Carmen empezó algo que no podemos dejar a medias. Se quedaron sentados otro rato en silencio. Finalmente, Andrés habló. Nunca la conocí realmente, ¿verdad? Ah, Carmen. Conociste a la mujer que amaba. Esa parte de ella era real. Pero también había otra parte, una parte que se había dedicado a pelear una guerra que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que existe. ¿Crees que lo que hizo estuvo bien? Los asesinatos, la vigilancia, toda la violencia. Raúl consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que Carmen vio un sistema que había fallado completamente. Vio a depredadores protegidos por dinero y poder, víctimas ignoradas por la sociedad, y justicia que nunca llegaba. Y decidió convertirse en la justicia que el sistema no podía proporcionar. Pero seguía siendo asesinato. Sí. Pero también salvó vidas. Esos 6 hombres que eliminó habrían seguido lastimando niños durante años si ella no hubiera intervenido. Andrés pensó en todas las veces que Carmen había llegado tarde a casa, diciendo que había estado visitando a una amiga o haciendo compras. En realidad, había estado luchando una guerra secreta contra monstruos que se escondían detrás de trajes caros y sonrisas respetables. ¿Alguna vez te arrepientes de haber empezado todo esto? Cada día. Pero también me arrepentiría cada día si no lo hubiera hecho. Raúl terminó su café. Carmen me enseñó algo, que a veces la única diferencia entre la justicia y la injusticia es que alguien esté dispuesto a actuar cuando nadie más lo hará. Andrés miró por la ventana hacia las calles de Guadalajara. En algún lugar de esta ciudad, había familias reuniéndose con hijos que habían dado por perdidos.
En algún otro lugar, había padres que finalmente tendrían respuestas sobre lo que le había pasado a sus niños. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Durante 8 años pensé que conocía a Carmen completamente. Pensé que ella había superado su trauma, que había encontrado la paz conmigo. Resulta que ella nunca dejó de luchar. Solo aprendió a luchar en silencio. Tal vez esa era su manera de encontrar la paz. Sabiendo que cada monstruo que eliminaba era un mundo más seguro para otros niños. Andrés se levantó para irse. Tenía una cita con un psicólogo esa tarde, parte del proceso de tratar de entender y procesar todo lo que había descubierto sobre su esposa y sobre sí mismo. Raúl, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. La noche de la redada, cuando Leonardo cayó del techo, ¿crees que Sofía lo empujó a propósito? Raúl sonrió con esa sonrisa que ya conocía tan bien. Oficialmente, Leonardo Valdés perdió el equilibrio y cayó accidentalmente mientras trataba de escapar. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, pienso que Sofía aprendió muy bien las lecciones que su hermana le enseñó sobre hacer justicia cuando el sistema falla. Se despidieron con un apretón de manos. Mientras Andrés caminaba hacia su carro, sintió su teléfono vibrar. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Villarreal, soy la madre de un niño que desapareció hace 2 años. He leído sobre usted en los periódicos. ¿Podríamos hablar? Andrés se detuvo en medio de la acera. Otras personas necesitaban ayuda. Otros niños seguían desaparecidos. Otros monstruos seguían libres. Por primera vez desde la muerte de Carmen, sonrió genuinamente. Había encontrado su propósito. Respondió el mensaje, por supuesto. ¿Dónde nos encontramos? Mientras esperaba la respuesta, miró hacia el cielo. Era un día soleado en Guadalajara, lleno de posibilidades. Gracias, Carmen, susurró al viento. Por enseñarme que a veces el amor verdadero significa estar dispuesto a convertirse en alguien que nunca pensaste que podría ser. Su teléfono vibró otra vez. Tenía una dirección y una hora. Andrés subió a su carro y se dirigió hacia su nueva misión, llevando consigo el legado de una mujer que había aprendido que en un mundo lleno de oscuridad, a veces hay que convertirse en la luz, sin importar el precio. El trabajo de Carmen continuaba. Y esta vez, ya no estaría sola. Hay secretos que cambian todo cuando salen a la luz. Hay verdades tan poderosas que transforman no solo a quien las descubre, sino a todos los que las rodean. La historia que acabas de escuchar no es solo sobre venganza o justicia, es sobre el poder de una sola persona para cambiar el mundo, incluso cuando ese mundo parece decidido a proteger a los monstruos. Carmen Herrera vivió 2 vidas, una como la esposa amorosa que todos conocían, y otra como la cazadora silenciosa que nadie sospechaba. Su legado no son solo los monstruos que eliminó, sino las vidas que salvó y la red de corrupción que expuso. A veces, los héroes no usan capas. A veces, se levantan cada mañana, besan a sus esposos, y luego salen a luchar una guerra secreta contra la oscuridad que el resto de nosotros prefiere ignorar. Comenta aquí abajo, ¿alguna vez has descubierto un secreto que cambió completamente tu percepción de alguien que amabas? Ojos cursor blanco con forma de mano hacia abajo. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre los secretos que todos guardamos, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aún tenemos muchas verdades ocultas por revelar. Verdades que, como la historia de Carmen, nos recordarán que el mundo es mucho más complejo y peligroso de lo que aparenta en la superficie. Hasta la próxima, mantén los ojos abiertos. Nunca sabes qué secretos están esperando ser descubiertos.